Bien, pues vamos a comenzar entonces y vamos a hablar de los medios de defensa ante el Seguro Social. Bueno, ¿qué podemos hacer para defendernos en contra de los actos del Seguro Social, ¿no? Y entonces vamos a hablar de las vías reguladas por la propia ley del Seguro Social en sus diferentes matices, y entonces vamos a tocar lo que es una solicitud de desacuerdo patronal como unas vías administrativas de tratar de solucionar problemas. Vamos a ver cuál es el problema específico y cómo la solicitud de desacuerdo patronal nos permite defendernos la aclaración de prima por error institucional. Estamos hablando de la prima de riesgo de trabajo, ¿verdad? De la queja administrativa cuando no recibimos el servicio que el instituto nos debería de dar, del recurso de inconformidad, por supuesto, y bueno, pues ya lo que sería el juicio de nulidad y lo que es el amparo, ¿no? Pero sí hay estas otras vías que a lo mejor es más fácil que nosotros las podamos presentar en la empresa, ¿no? El trabajador, lo vamos a ver como una primera vía de tratar de solucionar un problema que tengamos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre todo, porque bueno, usted no está para saberlo, ¿verdad? Pero yo tengo más de 22 años dedicándome a esta materia, y entonces lo que he visto con mucho, pues, desagrado, tristeza, ¿verdad? Es la falta de conocimiento por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad? Lo que conocíamos como el Tribunal Fiscal. Incluso la falta de conocimiento en materia de seguro social de los tribunales colegiados, lo cual nos impide garantizarle al contribuyente que si nos vamos a un medio de defensa podamos obtener una resolución favorable. Hace años atrás, pues a ojos cerrados decíamos, esto lo ganamos porque lo ganamos. No es así. Entonces, por lo menos lo que nosotros recomendamos es sí hacer estas labores antes de llegar a un juicio, ¿verdad? Para tratar de evitar el litigio y que después vaya a caer en manos de gente que no conoce la materia de seguro social. Digo, a lo mejor también es mucho pedirle, ¿verdad?, a la gente de los tribunales colegiados sepan de todas las materias, ¿verdad? Pero la verdad es que para impartir justicia en esta materia, pues sí deberían de saber lo mismo, ¿no? Digo, lo mínimo. El otro día estaba yo platicando un asunto que se los voy a ir platicando también a lo largo de mi plática con ustedes, pero en concreto llegué yo al tribunal colegiado, porque ya estábamos en amparo, ¿verdad? Y entonces, bueno, estaba yo en el Poder Judicial Federal, para no detallar. Y entonces, fíjese que a una empresa le rectifican la prima de riesgo de trabajo. Y entonces la empresa tiene más de 45 años dedicándose a su actividad y nunca había tenido problema con la prima de riesgo de trabajo. Entonces, pues consideraron que era algo como muy fácil, muy sencillo, ¿no? Y iniciaron una defensa, perdieron, ¿no? Cuando nos llega a nosotros el asunto ya estaba perdido. Pero a lo que voy aquí y por qué acudimos al tribunal, al Poder Judicial para platicar del asunto, en concreto yo le explicaba a la persona que iba a proyectar la sentencia y le decía que la prima de riesgo de trabajo que nos estaba determinando el Seguro Social afectaba los ejercicios de 2013, 14, 15, 16 y 17. Que eran 5 ejercicios que ya habían pasado, que no le representaba ningún perjuicio al trabajador, ¿no? Y tampoco le representaba ningún perjuicio al propio instituto, al contrario, iba a ser como un saldo a favor. ¿Por qué? Porque el presupuesto que el Seguro Social había erogado durante esos ejercicios ya lo había erogado. Que ahorita le completamos el pago de la prima de riesgo de trabajo del 2013,
o sea, en punto económico, pues el instituto va a tener un beneficio económico. Digo, estábamos a punto de perder una empresa, ¿no? Hablando de esta parte, ¿no? Y entonces me decía, a ver, pero sáqueme de una duda, ¿verdad? Que mientras mayor es la prima de riesgo de trabajo, al trabajador le toca una pensión mayor. Me desmayé, ¿no? Porque entonces yo le decía, es que exactamente porque estamos en el Poder Judicial Federal, ¿no? Y estábamos en una ciudad que se precia de tener personal estudiado, ¿no? Entonces yo le decía, no tiene absolutamente nada que ver la prima del seguro de riesgos de trabajo con una pensión. Digo, ya no le dije, dígame qué tipo de pensión, capaz que me dice de cesantía, ¿verdad? Pero le decía yo, o sea, evidentemente con una pensión de riesgo de trabajo, hablando de lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver. Es más, le decía, si se trata de una incapacidad temporal, no tiene tampoco nada que ver la prima de riesgo de trabajo de la empresa con cuánto le van a pagar al trabajador por esa incapacidad temporal, ¿no? La incapacidad temporal se paga en base al salario base de cotización, ¿verdad? Entonces muy rápidamente saqué mi ley para decirle, no es que me crea, ¿verdad? Aquí está. Porque con aquello de que el Seguro Social acude en ocasiones a los tribunales de justicia fiscal administrativa, ¿verdad? A moverles el corazón a los magistrados y a decirles que si pierden asuntos del Seguro Social, pierde el Seguro Social que está quebrado, ¿verdad? Llegan con esos argumentos, ¿no? Llegan con los argumentos de que pobres trabajadores se van a quedar sin pensiones, pues entonces hay que explicarles que el sistema pensionario ya fue rescatado desde el año 1997, que las pensiones se pagan con nuestros impuestos, es decir, con recursos del gobierno federal, que nada tiene que ver si yo le gano un juicio al Seguro Social, ¿verdad? Por un acto ilegal que está cometiendo en contra de la empresa, con que eso va a contribuir a que yo voy a quebrar más al instituto, ¿no? Entonces, justo por estos ejemplos, y bueno, le podría yo platicar más, ¿verdad? Pero justo por este sentido que tiene en algunas ocasiones el Tribunal Fiscal, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? De que sienten que si le dan la razón al patrón, quiebran al IMSS, ¿verdad? Obvio, en toda su falta de conocimiento. Y en la falta de conocimiento que también llega a tener el Poder Judicial Federal, entonces, por eso es que en lo particular nosotros estamos recomendando a los patrones agotar todas las vías que haya que agotar antes de llegar a un juicio. Y antes no hacíamos eso. Antes decíamos, en el juicio lo tumbamos, ¿no? Y hoy no. Hoy también nos apoyamos mucho de Prodecon para poder evitar la determinación de un crédito fiscal en materia de Seguro Social y de Infonavit, porque ya no sabemos cuál va a ser la respuesta en un juicio contencioso, ¿no? Entonces, esa es la intención por la cual, cuando me dijeron, oiga, vamos a platicar en medios de defensa, dije, sí, vamos a platicar en medios de defensa, pero desde mi perspectiva, yo creo que hay que agotar estas vías administrativas para tratar de evitar, en la medida de lo posible, llegar a la determinación de un crédito fiscal, ¿no? Bien, entonces, pues los medios de defensa, ¿verdad?, ante el Seguro Social, son instrumentos que establece la ley para proteger a los asegurados, a los beneficiarios y a los patrones y demás sujetos obligados, ¿verdad?, que se vean afectados por la violación o la no aplicación de las disposiciones de la propia ley del Seguro Social, ¿verdad? Y pues es una forma de controlar a la autoridad, ¿sí? Y bueno, imagínese usted que si estamos así hablando de la defensa
de los patrones que tienen la capacidad económica pues para pagar a un abogado, a un asesor. Muchos de ustedes me conocen o me han visto en los videos de YouTube que tenemos para las pensiones. No, bueno, los trabajadores de verdad están en una situación de desgracia, porque hay una serie de violaciones que comete el Seguro Social. Bueno, es que el trabajador va desde las violaciones que comete su propio patrón, ¿verdad?, en su vida laboral, y luego las violaciones que comete el Seguro Social al otorgarles la pensión. De verdad, hay situaciones en las que estamos, o sea, dices, no es posible, ¿no? El lunes hablaba yo con un trabajador que era chofer, y entonces me marca y me dice, fíjese que tuve un accidente de trabajo, perdí la pierna, ¿verdad? Me dieron 14 días de incapacidad, pero ya no me quieren dar más. Y el muñón todavía no se me hace. Entonces mi patrón está en Guadalajara y perdió la pierna entre la cadera y la rodilla, ¿sí? Digo, a esta altura, y obviamente le pregunté, no creo que por chisme, ¿verdad?, sino porque para ver qué porcentaje le toca de incapacidad permanente parcial, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible, no? O sea, un chofer que tiene un accidente, que pierde una pierna, ¿verdad?, y que con la mano en la cintura, el médico le dice, híjole, pues ya no le puedo dar más incapacidad, ¿eh? O sea, y se tiene que presentar a trabajar, y él está en Mérida y su lugar de trabajo está en Guadalajara. Y bueno, pues salud, si tiene para el avión, pues el trabajador pagará el avión, cosa que veo bastante complicada, ¿verdad? Pero pues si no, se la tiene que aventar en camión. Entonces me dice, como no se me ha hecho el muñón, ¿verdad?, pues entonces no aguanto tanto tiempo sentado. Entonces, esas cosas que decimos, ¿cómo estamos? O sea, de verdad, si en medios de defensa con el patrón andamos mal, los trabajadores están verdaderamente en una etapa de verdad mucho más lamentable. Y luego no diga al trabajador fifi que nunca ha ido al Seguro Social, ¿verdad? El que dice, yo en mi vida me voy a parar ahí, ¿no? Cuando le toca una incapacidad por maternidad, o cuando le toca una incapacidad por riesgo de trabajo, o el trámite de la pensión, no, bueno, conoce y sufre, ¿verdad?, lo que es la actividad administrativa del Seguro Social. Bueno, me ha tocado gerentes de recursos humanos que se los han bailado de una forma que dice uno, bueno, pues si tú eras el que manejabas el Seguro Social en tu empresa, ¿cómo te fueron a hacer eso, no? Pero bien, le digo que de pronto me arranco, pero es que sí hay que valorar esa parte de que Seguro Social no somos nada más los patrones, ¿no? El Seguro Social también son los trabajadores, ¿no? También son los trabajadores. Y como siempre les he dicho yo en mis cursos, cuando el patrón te habla por teléfono y te dice, oye, vamos a asegurar a este trabajador, y tú ya vas de salida, ¿verdad?, te regresas y lo aseguras, porque tú no sabes lo que va a pasar en lo que tú te vas a... ¿verdad? Y entonces, después con que salgas con la tontería de... déjenme darle la última razón por la cual unos contadores de Acapulco, y lo malo es que me graban, oiga. No aseguraron a unos trabajadores de la construcción y estaban esperando que se juntaran los documentos de los 40 albañiles. Y entonces, hasta que no se juntaran, no los iban a asegurar, ¿verdad? Y pues que nos gana uno, ¿verdad? Y que se cae. Y que se cae y que se fractura la pierna.